Buenas tardes, familias de Lima y alrededores. Otro jueves nos reúne y nos convoca en torno a este tema que son las drogas y los consumos problemáticos. Desde Restaurador nuestro objetivo siempre es poder informarlos, entendiendo que informar también nos da la posibilidad de prevenir desde casa, ¿sí? En este día quiero hablar con ustedes sobre lo que es mitos y creencias en relación a las sustancias psicoactivas, ¿sí? Entendemos que existe en nuestra cultura muchas creencias que van siendo compartidas de generación en generación en torno a los consumos del alcohol y las drogas, y que estas creencias, que son inamovibles, que no nos paramos a pensar si son reales o no, muchas veces tergiversan justamente la verdadera realidad de lo que significa e implica los consumos de droga, ¿no? La falta de información clara y objetiva muchas veces entonces son una de las razones por las que existen estas creencias y estos mitos respecto a las drogas. Si hablamos de mito, hablamos de relatos tradicionales, como les dije, que van de generación en generación y que generalmente desde la familia, desde la comunidad, desde la sociedad en sí, donde vivimos, no nos paramos a pensar o a reflexionar sobre si son verdades o no. Y entendiendo también que, por ejemplo, la palabra mitos proviene del griego, que significa mentira. Las creencias, por su parte, son conjuntos de principios o ideas que nosotros consideramos verdaderas, ¿sí? Vuelvo a lo anterior, no nos paramos a pensar o a repensar sobre estos mitos y estas creencias. Simplemente las creemos verdaderas porque sí. Lo dijo mi abuelo, porque así le dijo el abuelo a mi abuelo, porque así lo dijo mi mamá, porque así le dijo mi tía a mi vecina y como a ella le pasó o porque a ella no le pasó, a mí tampoco me va a pasar, ¿no? Nos basamos en una experiencia al azar, entonces no tenemos realmente un basamento científico o un conocimiento real sobre las situaciones, ¿sí? Entendemos que desde ese lugar es importante, ¿no? Y necesario aprender a desaprender. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante desde el hogar propiciar espacios para empezar a desaprender sobre esto que ya venimos y tenemos incorporados incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Como bien les dije, porque lo dice mi abuela, porque lo dijo mi abuelo, toma el vaso de alcohol porque no pasa nada, estamos en familia, ese es un gran mito, ¿no? O toma el alcohol, así se te va a pasar la vergüenza. Desde ese lugar, ¿no? Naturalizamos estas situaciones alrededor de los consumos cuando no tenemos una real información. Desde ese lugar, por eso es importante repensar sobre los mitos populares y dentro de cada familia, ¿no? Al hablar con los hijos sobre drogas siempre, por supuesto, es necesario desde ese lugar brindar información completa y certera respecto a esta problemática, ¿sí? Algunos mitos que les quiero compartir en el día de hoy. Hay muchos, como se imaginarán, y seguramente que algunos la han escuchado, así que les quiero compartir en esta tarde. Uno de los mitos dice: beber solamente en fiestas no hace daño. Esto claramente es un mito, ya que es falso, ya que justamente el beber es la segunda causa de muerte en jóvenes por accidentes relacionados con el abuso de sustancias, ¿sí? Este daño puede impactar en la salud o de hecho puede impactar en la salud de terceros. Yo solamente fui y tomé con amigos y esto altera mi respuesta frente a los factores externos. Y si después yo me subo en una moto, en un auto, puedo poner en peligro o en riesgo la vida de terceros, no solamente mi vida. Entonces, beber solamente en fiestas no hace daño, es falso, ¿sí? Es la segunda causa de muerte en los jóvenes, justamente por accidentes relacionados con el consumo. Otro mito que dice: la marihuana no hace daño porque es natural. También es falso, ¿sí? La marihuana entendemos que afecta en todas las áreas de la vida a mediano y a largo plazo, y en términos de la memoria lo afecta, en términos del aprendizaje afecta, en términos de la atención afecta, ¿no? La marihuana afecta en el aprendizaje, afecta en la capacidad cognitiva en general, afecta en la capacidad de manifestar afecto hacia otros, afecta en mi interrelación con los otros, ¿no? Entonces también es otro mito. La marihuana no hace daño porque es natural, es falso. La marihuana hace daño. También si entendemos que justamente
el uso que se le daba en los años 60, 70, tenía un porcentaje mínimo, ¿no? de sustancia que pudieran llegar a afectar el sistema nervioso central. Hoy por hoy la marihuana está altamente modificada, ¿no? Entonces es mucho más alto el porcentaje y por ende también afecta en ese nivel, ¿no? Es importante que tenga en cuenta esta información, justamente porque si queremos prevenir debemos poder contar con información real. Otro mito en esta tarde es: quien consume droga lo puede dejar cuando quiera. También es falso. Una persona que está en consumo de sustancia generalmente no lo puede dejar cuando quiera. Tiene que recurrir necesariamente a un plan de tratamiento, a un especialista, ¿sí? Porque hay una dependencia química, hay una dependencia física, ¿no? Con esto de que va generando justamente en el sistema nervioso central, ¿sí? Se crea esta dependencia, este circuito de recompensa que no lo podemos alterar, sino es a través de un plan de recuperación. Otro mito que les quiero compartir dice: una mujer embarazada que fuma no daña a su bebé. O una mujer que toma alcohol o que consume otro tipo de drogas, ¿no? En este caso vamos a usar como ejemplo el cigarrillo de tabaco. Y esta afirmación también es falsa, es un mito. Las sustancias adictivas afectan incluso más al feto que a la madre, es decir, también afecta a la madre, pero incluso afecta más al feto, ¿sí? El niño puede nacer incluso antes de tiempo, puede morir durante el parto, puede morir intrauterinamente o puede sufrir daños físicos y mentales. No es real esto que por ahí se suele escuchar habitualmente en lo cotidiano. No le pasa nada, soy yo la que fumo, soy yo la que tomo, al bebé no le llega, al bebé no le afecta, al bebé le afecta, ¿sí? Entonces desde ese lugar, como les digo, ¿cuándo podemos desmitificar o derribar estos mitos y esta creencia? Informándonos con fuentes certeras y entendiendo que siempre que estamos en consumo de algo estamos dañándonos, no solo a nosotros, sino a terceros, incluso cuando estamos embarazadas, ¿no? Es un daño directo que se hace al feto y esto pudiera, como bien dije, dañarlo durante su crecimiento, su desarrollo, puede generar un parto prematuro o incluso daños físicos y mentales en el niño. Otro mito que les quiero compartir en esta tarde dice: desde la primera vez que se consume una sustancia no existen riesgos, ¿sí? Se necesita consumir drogas por mucho tiempo, dicen, para que empiece a hacer daño. Esto también es falso, ya que entendemos que desde el primer momento en que estamos consumiendo estamos alterando nuestro sistema nervioso central y por ende, ya sea desde el tabaco, desde el alcohol, desde la cocaína, desde la pasta base, estamos alterando nuestro sistema nervioso central, por tanto, nos estamos exponiendo nosotros a riesgos como estamos exponiendo a terceros, ¿sí? Incluso estamos exponiendo a un embarazo no deseado, es decir, no tengo la capacidad o la toma de decisión, ya que tengo un sistema que está siendo alterado, ¿no? Tengo un organismo que está siendo alterado por haber ingerido esta droga, ¿sí? Entonces, esto también es falso, este mito. Entendemos que la droga consume desde el primer momento en que la persona consume por primera vez, porque incluso esa primera vez puede ser la única, ya que después de ese primer consumo, al no tener justamente información, puede tener una sobredosis. Así que es importante manejarnos desde la información, ¿sí? Otro sobre el cigarrillo, otro mito que dice: el cigarrillo solo daña a quienes fuman. Y entendemos que cada año a nivel mundial más de 600.000 personas mueren siendo no fumadores, es decir, son fumadores pasivos. Es decir, que alrededor del mundo mueren más de 600.000 personas sin nunca haber fumado, es decir, son fumadores pasivos. Entendiendo que muchas veces todo lo que tiene que ver con el tabaco, el humo, queda impregnado en la casa, en la oficina, en el lugar donde se mueve generalmente el fumador activo, y esos dejas los residuos que puede claramente generar un impacto a nivel físico al que está al lado de él o al lado de ella, ¿no? Entonces, siendo fumador pasivo, se mueren alrededor de 600.000 personas
por año. Imagínense lo que hace en personas que fuman de manera activa. Así que es para tener cuidado esto de que el cigarrillo no hace nada o no le hace nada a mi bebé o no le hace nada porque yo fumo en el patio. El humo y todo lo que ello genera con la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que genera el cigarrillo se va con la persona y en la ropa de la persona y por ende en el lugar donde se mueve la persona, ¿sí? Les quiero dejar en esta tarde recomendaciones para abordar estos mitos y estas creencias sobre las drogas. Sobre todo, siempre hablar con la verdad. Pero para hablar con la verdad necesitamos tener información, ¿sí? Si es necesario recurrir a un profesional, lo hacen. Si es necesario recurrir a internet, siempre que ustedes puedan corroborar la información, que sea fehaciente, ¿no? Buscar siempre fuentes confiables para tener ese tipo de información. Aprovechar situaciones cotidianas con los hijos, con la familia para hablar sobre drogas y los mitos, ¿sí? Entendemos que muchas veces creemos que porque es algo legal el alcohol no es una droga. Sin embargo, lo es porque genera una dependencia química y altera en todas las áreas de la persona, ¿sí? Y se vuelve problemático porque esta persona ya no toma o no consume de manera social o recreativa, sino que consume el alcohol de una manera en que ya no puede dejar de hacerlo, ya hay una dependencia química. Entonces, este ejemplo tiene que ver justamente con empezar a derribar mitos, ¿sí? Aprovechar situaciones cotidianas para hablar y prevenir sobre estos mitos tiene que ver con, por ejemplo, si estamos en casa y pasa un noticiero que habla sobre alguien que estuvo en consumo o que está en consumo, y si la familia está bien predispuesta, es un buen rato para hablar sobre ello, ¿no? Sobre un programa específico que hable sobre adicciones, también estar dispuesto a poder recibir preguntas directas de nuestros hijos, ¿sí? O de ustedes hacia sus hijos. Hablar abiertamente y de manera asertiva sobre drogas es importante, ya que la información es un factor de protección frente a los consumos, ¿sí? También entender esto que hay que procurar siempre que el momento de la conversación sea un momento ameno, sea un momento que todos estén enfocados en esa conversación, que sea en un lugar tranquilo, ¿sí? Ese es un momento grato, que sea un momento grato para que la información llegue al otro y que el otro pueda entender la información que se le está brindando, que haya una ida y vuelta en esta comunicación. También ser consecuentes, de esto hemos hablado cada jueves, y ser consecuentes tiene que ver mucho con esto de ser ejemplo, ¿no? Soy consecuente respecto a lo que digo, respecto a lo que pienso y respecto a lo que hago. Si yo le digo no consuma, si yo consumo, está claro que no estoy siendo consecuente. Lo mismo con el cigarrillo, no fumes y yo fumo. Y seguramente que nuestros hijos nos van a preguntar, nos van a cuestionar, vos me decís que no fume, pero vos fumás. Entonces también ese es un momento en que uno tiene que asumir que es simplemente decir a nuestros hijos, por ejemplo, yo por ahí no contaba con tanta información, yo empecé a fumar de más chico, tus abuelos a mí no me dieron esta información que yo te estoy dando, y voy a intentar dejarlo, ¿no? Esto tiene que ver con ser consecuente y ser ejemplo, porque los hijos siempre van a cuestionar lo que hacemos y lo que no hacemos, entonces desde ese lugar también ser consecuentes tiene que ver con dar el ejemplo. También si como adultos tenemos un consumo social o recreativo, ¿no? Un consumo esporádico, también explicarles por qué lo hacemos y por qué ellos no deben hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes y todavía internamente, ¿no? Desde el organismo se sigue desarrollando, ¿no? Y están en plena etapa de modificación, ¿no? En plena etapa de cambios. Entonces desde ese lugar es importante ser claro. Muchas veces nos dejamos convencer justamente por estos mitos y creencias, porque creemos, por ejemplo, que nos dicen el alcohol desinhibe, tomalo, no pasa nada, estamos en familia. Entonces lo que estamos haciendo es de alguna manera naturalizar un consumo y por ahí es un adolescente, ¿no? que recién quiere por curiosidad, ¿por qué no tomar alcohol? Y le decimos sí, no pasa nada. Entender que esa no es una conducta adecuada, no le está ayudando a su hijo desde ese lugar, sino decirle, me parece que no, hablar claramente, ¿no? Posicionarnos frente a lo que pensamos, ¿no? Sobre los consumos, dejar bien en claro, trabajar siempre desde los límites
desde el amor, desde el respeto, ¿no? Es importante siempre desde la familia ayudar a diferenciar la realidad de la ficción, la realidad de los mitos, la realidad de las creencias, ¿no? Entonces propiciar siempre el pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de que nuestros hijos, de que nosotros como adultos podamos empezar a pensar sobre las cosas que naturalizamos, que vamos dando por hecho, porque se juntan y toman, yo lo voy a hacer, o porque si yo no me junto y no tomo, no me van a aceptar, o porque en la tele me dicen que tengo que hacer esto para ser así, o porque me dicen que me tengo que comprar esto o tengo que tomar aquello para sentirme mejor. Desde ese lugar es importante propiciar el pensamiento crítico, invitarlos a los hijos a pensar y pensar entre todos en familia, ¿no? Es una buena actividad. ¿Qué cosas nos quieren decir? O desde qué lugar se posiciona el otro para decirme que eso está bien o que eso es aceptable, ¿sí? Entonces, cuestionar la información es importante. El pensamiento crítico tiene que ver con invitarlos a pensar, invitarlos a pensarse, invitarlos a cuestionar la realidad que los rodea, ¿no? Lo que pasa en casa, ¿no? Y también lo que pasa en la sociedad en general, con el grupo de pares. Esto ya también lo hablamos jueves anteriores, cuando el grupo de par ejerce algún tipo de presión para el consumo, desde qué lugar separan nuestros hijos. ¿Sí? Es importante desde este lugar, no solo propicio la capacidad del pensamiento crítico, sino que justamente propicio que nuestros hijos, estoy propiciando que nuestros hijos tengan propias ideas. No soy lo que el otro me dice que tengo que ser, soy lo que siento que quiero ser desde ese lugar, ¿no? Y que tengan esa fortaleza en el autoestima para poder decir que no frente a la presión del grupo de pares, por ejemplo. Como les dije, es importante siempre comunicar la postura, es decir, qué como padres esperamos de nuestros hijos y qué como padres o adultos, cuidadores, pensamos sobre la droga, sobre el alcohol, sobre el tabaco, ¿sí? Con límites claros. Como adulto es importante también tener autocontrol sobre los consumos, ¿sí? En definitiva, lo que les quiero dejar este jueves es que es importante trabajar y empezar a derribar esos mitos, empezar a cuestionar, empezar a cuestionarse, empezar a invitar a nuestros hijos a que se cuestionen sobre toda la información que reciben, entendiendo también, como les dije al inicio, que prevenir, actuar antes de que pase, justamente es en base a información, ¿sí? Una información que sea comprensible, una comunicación que sea abierta y clara, es decir, de manera asertiva, y estar predispuestos siempre a una conversación, ¿no? Una conversación que implica una escucha activa, estar predispuesto a responder los que nos preguntan, lo que cuestionan, ¿sí? Es importante desde ese lugar pensar sobre qué hemos venido creyendo y sobre qué mitos hemos ido creciendo, ¿no? En base a eso es este jueves de encuentro y es lo que les quiero dejar y que desde casa se inviten, ¿por qué no?, a pensarlo, ¿no? En la pareja, con los hijos, entre los adultos, con la familia en general, sobre qué mitos y creencias nos movemos diariamente y desde qué lugar tenemos que empezar a trabajar desde la comunicación para informar de una manera clara, con una información completa, y que esa información lo que hace cuando hablamos con nuestros hijos es prevenirlos de estas situaciones de riesgo, ¿no? Prevenir frente a un futuro consumo o de estas conductas de riesgo, entendiendo también que la adolescencia es un tiempo de que el adolescente se plantea la vida como un desafío, entonces pensarlo que en la vida existen riesgos, ¿sí? Y frente a un futuro consumo de droga, como les dije hoy, el primer consumo puede llegar a ser el último, justamente porque no hay información. Bien, familias, nos estamos encontrando el próximo jueves. Espero que este tema haya sido de interés, de agrado, que haya sido entendido. Mitos y creencias al respecto de los consumos y sustancias, ¿no? Mitos y creencias en referencia a las drogas, y que esta información entenderla como una herramienta en prevención. Nos encontramos y hasta el próximo jueves.